Bueno, seguimos con el video. Oxoácidos, que no es lo mismo que óxidos ácidos. Repasen la listita de el índice y todo lo que vieron para ver la diferencia. Vamos a ver, seguimos con los compuestos ternarios. Estos tipos de moléculas están formadas también por 3 átomos de distinta naturaleza. Están formadas por hidrógeno, oxígeno y un no metal. ¿Y cómo se los ordena? No se los ordena al azar, se los ordena según lo que habló el profesor Reimer lo que se habló antes, de que el orden de los átomos dentro de una fórmula respeta la electronegatividad que estos tengan. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está mi...? Acá está pluma. Hidrógeno, no metal, oxígeno. El hidrógeno, si miramos, está aquí, ¿sí? El no metal, si miramos, está acá, son más electronegativos. Y el oxígeno está acá, son más electronegativos que los metales y que los hidrógenos. Es por eso que se escribe primero un hidrógeno, después el no metal y después el oxígeno, ¿sí? Los subíndices indican cuántos átomos de este elemento hay en la molécula, ¿sí? Puede haber 2, puede haber 3 y todo va a cambiar, ¿sí? Es muy importante setear su visual, su mente, para que sepan de manera rápida cómo interpretar los números de oxidación de estos átomos. ¿Por qué? Tienen que saber siempre, por eso puse esta pregunta acá, que le falta el signo de pregunta. Ahí está. ¿Cómo son los números de oxidación en una molécula de este tipo? A esta molécula la voy a partir virtualmente en 2 y les voy a decir, siempre el oxígeno actúa con -2, siempre. Y el no metal actúa con positivos, número de oxidaciones positivos. ¿Por qué aclaro esto? Porque a lo mejor ven el cloro, vamos a la tabla, ¿dónde dejé la tabla? Acá. A lo mejor ven el cloro, ¿dónde está? Cobre, plomo, acá. A lo mejor ustedes ven el cloro y dicen, pero el cloro tiene positivo y negativo en el +1. ¿Cómo? ¿Con cuál forma? No. A ver, estos tipos de compuestos oxoácidos los formas con los positivos. Nos olvidamos del negativo porque el negativo forma otro tipo de compuestos. ¿Sí? ¿Se entendió? Por eso hago esta aclaración. Vamos por acá. Acá está. Entonces, separa virtualmente en 2 la molécula, el oxígeno siempre con -2 y el hidrógeno con +1 positivo y positivo el no metal. ¿Sí? Da un poquito de agua. Bueno, entonces, cuando miramos la tabla periódica tenemos que mirar esto, ¿sí? Positivos, negativos. ¿Y por qué insisto con esto de positivo y negativo? Porque la suma algebraica de los números de oxidaciones, la suma de los positivos con la suma algebraica de los negativos, tiene que ser igual a 0 para que la molécula sea eléctricamente neutra, ¿sí? Y la molécula esté bien formulada y formada. Entonces, ¿cómo se ordenan? A ver, voy a explicar primero esto, que es más general. No, voy a pegar acá. Bueno, el orden ya lo vimos, ¿sí? El orden ya lo vimos.
El orden ya lo vimos, ¿sí? Siempre es hidrógeno, no metal y oxígeno. Pongo estas letras porque, bueno, el oxígeno es este y este no metal. Lo primero que tenemos que analizar es, dentro de nuestra molécula, ese no metal, ¿qué número de oxidación tiene? Porque si es par, pasa una cosa, y si es impar, pasa otra cosa. ¿Y por qué? Ya directamente vamos a esta regla, porque viene a colación de lo que dije anteriormente. Es necesaria la electroneutralidad de la molécula. Por eso, cuando es par, ya les digo para que lo hagan de manera automática, cuando el número de oxidación del no metal es par, se incorpora un 2, ¿sí? En el subíndice del hidrógeno, indicando que hay 2 hidrógenos, ¿sí? Eso es cuando es par. ¿Y por qué ocurre esto? La suma algebraica aquí de lo positivo siempre tiene que ser par. ¿Por qué? Porque la suma de lo negativo, que es del oxígeno, siempre es impar porque es menos 2. Entonces, generalizando, ¿sí? No yendo a algunos casos particulares, es así. Entonces, número de oxidación par, usted automáticamente tiene que poner un 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el número de oxidación, por ejemplo, acá es del no metal es más 2, con más 4, se necesita, vamos al más simple, sí, más 2, más 4 es más simple. Tenemos más 2 del no metal, más 2 del no metal, más 2. Esto es como que es por 2. Es. Fíjense, si el hidrógeno tiene 1 positivo, pero lo multiplico por 2 porque hay 2 hidrógenos en la molécula. Entonces tengo 2 positivos más 2 positivos, tenemos 4 positivos, ¿sí? La suma total algebraica. Entonces, ¿cuántos oxígenos yo tengo que agregar para tener menos 2? ¿Sí? Entonces, para cada oxígeno me aporta un menos 2, para llegar a menos 4 necesito, voy a borrar este subíndice, necesito 2. ¿Por qué? Porque cada oxígeno, ¿sí?, es menos 2. Otro oxígeno, menos 2. Entonces, 2 oxígenos, que lo estoy indicando con el subíndice, me estarían aportando en la suma total de la molécula menos 4. ¿Sí? Entonces, al menos 4 más 4, la molécula eléctricamente neutra. Y así sucesivamente. Vamos a ir viendo con los ejemplos. Si el número de oxidación es impar, no se pone nada acá abajo en el subíndice. Y tiene su lógica, porque por ejemplo, si es 5 más 5, es un número impar. Si el hidrógeno aporta un número de oxidación 1 positivo, ¿sí?, más 1, entonces la suma algebraica es igual a más 6. En este ejemplo, ¿sí? Entonces, acá digo, bueno, ¿cuántos oxígenos yo necesito tener para que la suma algebraica me dé menos 6? Menos 6. Entonces, 1 oxígeno menos 2, 2 oxígenos menos 4, 3 oxígenos menos 6. Entonces, acá va, en el subíndice acá va un 3. Va un 3, ¿sí? Para que la suma algebraica nos dé 0. Cada oxígeno, como les dije anteriormente, aporta menos 2 en número de oxidación. Ahí está, menos 2.
Menos 2, menos 4, menos 6. ¿Sí? Menos 6, 3 oxígeno. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vieron óxidos con el profesor Reimer, por ahí nunca se imaginaron, pero estos óxidos al combinarse con... Jorge, sí. Estos óxidos al combinarse con agua forman, ¿sí?, los oxoácidos. ¿Sí? Entonces, esto es una ecuación química donde tienen lo que se junta y lo que se forma. ¿Sí? Ustedes lo que están juntando es el anhidrio perclórico, que ahora vamos a analizar un poquito los números de oxidación, que se une con agua y forma el ácido clorhídrico. ¿Cómo es, según la regla, lo que dijimos? Bueno, analicemos un poquito el número de oxidación del cloro. El oxígeno siempre sabemos que es menos 2. Vamos a poner acá abajo. A ver si se puede borrar. Borrador. Ahí está. Entonces, voy a poner oxígeno. 2 puntos. Cada oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2. Estoy un poco exagerado, desprolijo con esto, pero bueno. ¿Por cuántos oxígenos tiene en fórmula? 7. Muy bien. 7, tenemos 14 de número de oxidación. ¿Sí? Entonces, evidentemente el cloro tiene un número de oxidación de más 7 porque tiene un subíndice de 2, indicando que hay 2 cloros y que por supuesto eso genera un número más 14. Número de oxidación más 14. Y se muestra la electroneutralidad de esta molécula. ¿Sí? Bueno, en resumen de este análisis, repasando un poco lo que dieron en las clases anteriores, sacamos en limpio que más 7 es el número de oxidación del cloro en esta molécula. Cuando vienen acá, echamos un poquito ahí, ¿sí?, el número de oxidación del no metal no se modifica, del oxígeno tampoco y del hidrógeno tampoco. Los números de oxidación se mantienen porque no es una reacción de ese tipo, entonces se conservan los estados y el número de oxidaciones de los elementos. Entonces, lo que primero que tenemos que pensar es, bueno, el anhidrio o el óxido reacciona con agua y forma esta molécula. ¿Sí? ¿Cómo se ordena? En función a las electronegatividades que vimos anteriormente. Primero hidrógeno, cloro, oxígeno. Muy bien. Una vez que se forma, tenemos que ponerles los subíndices. Entonces hay que pensar un poquito. ¿Qué sabemos? Que el cloro es más 7. ¿Sí? Porque sabemos de dónde viene. O estaríamos leyendo el nombre también. ¿Qué dice la regla? Que cuando es impar, acá no se agrega ningún subíndice. Nada. Muy bien. Entonces, el número de oxidación del hidrógeno es más 1. El número de oxidación total de la parte positiva de esta molécula, ¿se acuerdan que yo había partido en 2? Es más 8. Muy bien. Y el número total, entonces el oxígeno tiene menos 2. ¿Sí? ¿Cuántos oxígenos yo necesito para tener menos 8? Un oxígeno menos 2. 2 oxígenos menos 4. Otro oxígeno más menos 6. Otro oxígeno más menos 8. Entonces, se agregan tantos oxígenos como sean necesarios para llegar a esa electroneutralidad que se requieren un número de oxidación de menos 8. Bueno, entonces ahí nos queda formulado
la molécula. ¿Cómo se nombra esta molécula? Bueno, vamos a ver un poco de la forma de nombrarla. Ya vimos cómo se forma y que para formularla hay que, voy a retomar un poquito lo anterior, acá. Para reformularla hay que mirar si el no metal es par o impar, ¿sí? Primero. Después, hacer este juego de saber el número de oxidación de los átomos que componen esa molécula. Ya sea porque hacemos este análisis que hice acá, o que hice acá, o porque nos dan el nombre y desde el nombre nosotros deducimos cuál es el número de oxidación del cloro. ¿Sí? Por ejemplo, si acá nos ponían anhidro perclórico, yo sé que, vamos a ver si estaba acá, yo sé que el cloro tiene 4 y que el más 7 es el mayor y por lo tanto es el perico, ¿sí? Por eso es perclórico, anhidro perclórico. Y este entonces también va a contener ese grado de información. Al decirnos que es perclórico, sabemos que el número de oxidación del cloro es más 7, sabemos que es impar, no se pone hidrógeno, se suma y se pone tantos oxígenos como sean necesarios para la electroneutralidad. Eso es la formulación. Formulación, ver si es par o impar y ordenar los átomos, calcular los números de oxidaciones, observar los números de oxidaciones y poner tantos oxígenos como sean necesarios para la electroneutralidad. Bueno, 3 veces lo dije. Ahora vamos a la nomenclatura, que es sencilla porque nosotros vamos a trabajar a raíz de que la IUPAC, ¿dónde está mi fila? A raíz de que la IUPAC acepta nombres, acepta como la tradicional, la nomenclatura tradicional, ¿sí? Nosotros aplicaremos esta nomenclatura, ¿sí? Se emplean las palabras ácido, se antepone la palabra ácido, por ejemplo así o así. Cuando uno quiere escribir dice ácido, seguido del nombre de oso o ico, luego del nombre del metal, del no metal, perdón. Y lo que hay que tener en cuenta es que si presenta un solo número de oxidación, un solo estado de oxidación, debe colocarse solo ico, acá como figura acá. Si presenta más de 2 estados de oxidación y oso ico nos queda corto, usamos hipo y per. Hipo para el menor, menor, y per para el mayor, mayor. Vamos a analizar un poquito más acá el ejemplo, ¿sí? Tenemos, anteponemos la palabra ácido, como se dijo anteriormente, el nombre del no metal, con terminación ico. Pregunto, ¿el ico es porque tiene un solo número de oxidación o porque tiene más de uno? Tiene 2, por ejemplo, y es el mayor. Esa es una pregunta. Y después analicemos el número de oxidación del selenio acá. Si es par, seguro porque tenemos un 2 acá, ¿sí? Entonces sabemos que es par. Es par, tenemos un 2, pero no sabemos cuánto, ¿sí? Ahí quise hacer un signo de pregunta y se me fue. A ver. Ahí voy. ¿Cuánto es el positivo? ¿Cuánto es la suma total? No sabemos. Lo que sí sabemos es que negativo tenemos menos número de oxidación, menos 8. Muy bien, menos 8. ¿Por qué? Porque esta molécula tiene 4 oxígenos. Cada oxígeno tiene un número de oxidación menos 2, entonces estamos en presencia de menos 8. Entonces, tranquilamente podemos decir, el selenio está actuando con 6, porque más 2 del hidrógeno, entonces tengo hidrógeno, está actuando con 1 positivo, por 2.
Y el selenio, se me mezcla todo. Voy a poner por acá arriba. Voy a poner por acá. El selenio está actuando con más 6. Porque la suma algebraica de lo positivo, 6. Y 2 me da 8. Más 8. Entonces puedo deducir. Lo mismo acá. El ácido hipocloroso. Se antepone la palabra ácido, el hipo y el cloroso. Entonces, claramente este número de oxidación es el más bajo de los 4 que tiene el cloro. ¿Sí? ¿Cuál será? ¿Es impar? Sí, porque no tiene subíndice el hidrógeno. ¿Pero cuál será? Lo que sí sabemos, partamos de lo que sabemos. Siempre hay que partir de lo que uno sabe. Que el oxígeno tiene menos 2. Por acá, menos 2. Entonces, si el hidrógeno tiene 1, ¿sí? Un número de oxidación de más 1, el cloro no le queda otra que tener el número de oxidación más 1 para que la suma algebraica de los números de oxidación sea igual a 0. ¿Sí? Entonces todo eso nos dice la fórmula. Y todo eso tenemos que pensar cuando escribimos. Fíjense, este ya lo hicieron. Este ya lo hicieron y después vayan haciendo los otros, que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, voy a hacerle uno. Vamos a agregar cuadro de texto. Bueno, el de 5. Entonces, ¿qué sabemos? Que va hidrógeno, cloro, oxígeno, por el orden de la electronegatividad. El número de oxidación del cloro, que es lo primero que tenemos que mirar, es impar. Entonces va un solo hidrógeno, ¿sí? Al ser 5 más 1, 6, ¿sí? El oxígeno. Entonces, acá tenemos 6 positivos. ¿Cuántos oxígenos hay que agregar para que sean 6 negativos? Cada oxígeno es menos 2. Entonces, menos 2, menos 4, menos 6. Son 3 oxígenos. Subíndice. Bueno, ven, ahí tienen la fórmula hecha, un poco más grande, ¿sí? Y la forma, y el tradicional es ácido. Si este era hipo-oso, oso, ico, perico, este es el ácido perclórico. A ver, no, perdón, no es perclórico. Hipoclórico. Este es el ácido clórico, ¿sí? Y este es el ácido perclórico. Siempre que es 7, perclórico, ¿sí? Cloroso y hipocloroso. Muy bien. Bueno. En el caso del... Uy. Vamos a ver la tabla. Acá, tenía la tabla ya. Manganeso. Bueno, este video se me hizo un poquito largo y voy a subir la tabla que sigue con otro video.